Bienvenidos. Les voy a comentar cómo vamos a trabajar en estas sesiones. Lo que vamos a hacer es, yo voy a presentar una exposición oral sustentada en una presentación escrita que ustedes van a estar viendo en todo momento. Y les suplico que para esta presentación hagan ustedes uso de la voz constantemente para hablar de experiencias, de antecedentes, de preguntas, de lo que ustedes quieran comentar. Sería muy útil para integrar esta exposición de una mejor manera. Para lo cual les pido, si son tan amables, de presionar la manita que tenemos aquí abajo en su pantalla. Y entonces les vamos a dar aquí la palabra para que ustedes hagan uso de la voz y puedan expresar sus opiniones, sus preguntas o sus comentarios sobre todo lo que vayamos diciendo, lo cual lo hace mucho más enriquecedor y mucho más agradable para tener un manejo interdisciplinario, digamos, interactivo. Entonces voy a agradecer mucho sus participaciones y sin más preámbulos vamos a iniciar esta presentación. Un segundo, por favor. Y ahorita vamos a ver todo esto. Vamos a iniciar haciendo una revisión de lo que es el proceso electoral, cómo se organiza, cómo se lleva a cabo, porque de aquí van a surgir todas las medidas que podemos ejercer después. Entonces, para darles un contexto de lo que vamos a estar hablando, vamos a referirnos primero al proceso electoral mexicano. Y de aquí, repito, surgirán las preguntas que ustedes quieren formular y también surgirá de aquí el temario del cual nos vamos a basar para llegar a los temas que necesitamos comentar. Ustedes, como seguramente saben, el tema de las nulidades es un tema de por sí complejo. Para los que sean abogados, tienen estudios jurídicos, coincidirán conmigo que es un tema no fácil, el de las nulidades. Pues en este tema de elecciones es un tema mucho más complejo de lo normal, hablar de las nulidades. Pues entonces vamos a ver cómo nos trata el tema. Este es un poco el temario que vamos a estar revisando. Y iniciamos con el concepto de las nulidades. Las nulidades son, bueno, el proceso electoral es el conjunto de actos que es organizado por la Ley General de Institutos de Procedimientos Electorales, por la LEGIPE, que tiene, bueno, la organizan, se lleva a cabo de acuerdo con la ley, se lleva a cabo por los partidos políticos, los ciudadanos, los candidatos, etcétera, que van a estar surgiendo en el proceso electoral. Los principios que rigen este proceso de nulidades, si se puede llamar así, tiene que ver con los principios rectores de toda función electoral, que es la certeza, legalidad, la independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Estos principios son los que rigen en general los procesos electorales que vamos a ver en nuestro país. Los principios electorales tales como el acceso, la equidad en el acceso a los medios de comunicación, la radio y televisión, los periódicos, etcétera.
de todos los competidores. Es un principio que debe tenerse en cuenta en todo momento para buscar una equidad en el proceso electoral que va a redundar en el beneficio de todos los participantes en el mismo. Que tengan una equidad en el financiamiento, todos los partidos políticos y todos los candidatos, es fundamental para llevar a cabo debidamente sus campañas, para así poder conseguir el voto universal, libre y secreto y directo de todos los electores, y tomando en cuenta que las elecciones deberán ser organizadas en todo momento a través de un órgano público autónomo que le dará cabida a todo este entramado de hechos jurídicos y de situaciones complejas, es decir, ante el Instituto Nacional Electoral, que es la institución organizadora y responsable de que el proceso electoral se lleve a cabo conforme a los términos de la ley, así como que correspondan al control constitucional y legal, control constitucional y de convencionalidad de los procesos electorales, para así poder conseguir unas elecciones libres, auténticas y periódicas. Y un principio final, que es el de definitividad de los procesos electorales, que deberán siempre cerrar en este esquema para mantenerlos conforme a un procedimiento que es muy complejo y muy detallado, que es llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral, por el órgano administrativo que organiza y lleva a cabo todas las funciones electorales, además de otros organismos como el Tribunal Electoral, que llevará a cabo la resolución de las controversias que pueden presentar a lo largo de este proceso electoral y resolver las controversias que vayan presentando. Entonces, previo al inicio del proceso electoral, debe llevarse a cabo lo que se llama la geografía electoral o la cartografía electoral, que consiste en dividir el país en 300 cachitos, que son llamados distritos electorales, que son fracciones de terreno en los cuales se va dividiendo el territorio para efectos de la ubicación de los electores. Y por supuesto, de hecho, electores, esta división en distritos se irán integrando en secciones electorales y así se dividirá todo el territorio nacional. Esta división del territorio en los distritos electorales es una división bastante compleja que lleva a cabo el Instituto Electoral mediante la división un poco caprichosa, digamos, de los diferentes distritos electorales para efectos que se encuentren ahí concentrados los votantes correspondientes. Y estos votantes, estos 300 distritos uninominales, deberán integrarse en 5 salas regionales, que son las que integran el Tribunal Electoral para efectos prácticos, que son la sala regional que está ubicada en Guadalajara, Jalisco, otra que está en Monterrey, otra que está en Jalapa, Veracruz, otra está en la Ciudad de México y una más está en Toluca, en el Estado de México. Estas salas regionales son las que agrupan la totalidad del territorio nacional, en las cuales están establecidas una por cada circunscripción plurinominal, y así es como se encuentra dividido el territorio nacional para efectos electorales. El Instituto Electoral lleva a cabo estos movimientos de las fronteras donde termina y empieza cada uno de los distritos electorales para efectos de tener una claridad y una constancia administrativa
los datos se organizan en cada uno de ellos. Aquí también les presento cómo previo al proceso electoral debe llevarse a cabo el registro de nuevos partidos políticos que vayan a fungir en este proceso electoral si hubiera algunas agrupaciones políticas que se hayan integrado para la obtención de su registro ante el Instituto Nacional Electoral. Deberá llevarlo. Este es un esquema de lo que deben llevar a cabo cada una de las agrupaciones políticas con el objeto de convertirse finalmente en un partido político registrado ante el Instituto Nacional Electoral. Así, en el registro de los nuevos partidos políticos se llevarán a cabo algunos requisitos que van a conformar su estructura. Están aquí en el cuadrito azul. Aquí se mencionan los requisitos que deberán tener los partidos políticos: contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país, un mínimo de 5,000 asociados en el país, contar con un órgano directivo de carácter nacional, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas, contar con los documentos básicos del partido. Es aquellos documentos que tienen que integrar sus estatutos, su plan de acción, etcétera, que deberán contar cada partido político con esos documentos básicos, que son como su ideario, etcétera. Tener cada uno una denominación distinta a cualquier otra agrupación política o partido político. Esta denominación debe estar acompañada también de algunos colores, sean los colores que identifican al partido, que ya son tantos los colores que están registrados que ya quedarían muy pocas tonalidades de colores para llevar a cabo esta función, pero lo que establece la ley. Son los elementos que establece la ley como documentos básicos y requisitos básicos. También deberán presentar una solicitud de registro ante el instituto, el cual les deberá dar respuesta dentro de 60 días, después de haberlas presentado. Y adicionalmente, el instituto llevará a cabo la adecuación del padrón electoral y de todos los votantes que están pendientes de ejercer su voto. Este registro de los electores, que es la función primordial del Instituto Nacional Electoral, tener esta base de datos. Por supuesto que cada proceso electoral varía mucho, porque surgen los votantes que tienen que empezar cumpliendo 18 años, por lo tanto ya son capaces de votar, y se van integrando al padrón electoral. Y estos individuos, estos ciudadanos, van accediendo a la capacidad de voto. Esta capacidad de voto los pone en la situación de empadronarse en la lista general de electores, y una vez que están empadronados ahí, obtendrán su credencial para votar con fotografía, que es el documento básico para votar, pero además es el documento básico de identificación que tenemos en nuestro país. Para cambiar un cheque, si fuera el caso, ya los cheques no existen, pero sí, para poder cambiar un cheque, hay que presentar en el banco una credencial para votar con fotografía. Es un documento de identificación básico de los mexicanos, todos lo tenemos en nuestra cartera, seguramente guardado por ahí. Ya no tenga que lo consiga, por favor, porque es un documento fundamental en este país. Esta actualización permanente que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, el padrón electoral, es una labor que no se hace nunca. Siempre están abiertas las casillas, las fuentes del instituto para podernos empadronar o renovar nuestra credencial para votar. Siempre hay una oficina que está pendiente de esto.
que gasta muchísimo dinero en la credencialización. Pero, en fin, es un documento que necesitamos todos y creo que el instituto lo lleva a cabo en una forma muy eficiente y debemos de aprovecharlo y tener toda nuestra credencial para votar siempre al día, ¿no? Estas son las etapas que se divide el proceso electoral, que empieza, como estamos diciendo ahorita, con la preparación de la elección y concluye con la jornada electoral. Eso se ve como que fuera la final de la elección, y no es cierto, ¿eh? Es cuando empieza la elección realmente. La etapa de la jornada electoral, que es el día de la elección, es una fecha muy importante para nosotros. En esta fecha de la jornada electoral se lleva a cabo lo que vamos a ver más adelante, que es todo el proceso de emisión del voto, conteo de los votos, etcétera, que es una labor que llevamos a cabo todos los mexicanos, intervenimos de una manera o de otra en la jornada electoral. Pero después empieza el tema de los resultados y la decisión de validez, los dictámenes de la elección, de la jornada electoral, etcétera, que son lo que realmente pone el broche final de la elección para decir que la elección se llevó a cabo adecuadamente en cada lugar de la República, en cada casilla electoral. Y todo esto, termina con la emisión de estos votos, con la entrega de estas constancias de mayoría, y entonces empezarán los juicios electorales, si hubiera algunos, etcétera. Este es, a grandes rasgos, lo que vamos a ver que es el proceso electoral. Primero, empezaremos viendo lo que es la preparación de la elección. Y para esto, lo primero es dar de alta o registrar a quienes fungirán con el carácter de observadores electorales en el día de la jornada electoral. Para ser observador electoral, hay que solicitar el registro como tal ante el Consejo Distrital correspondiente hasta el 30 de abril del año correspondiente a las elecciones, solicitar que nos dieran de alta o nos inscriban en el registro de observadores electorales. Para ser observador electoral, el observador electoral tiene la función de comparecer a todos los actos que componen las elecciones, desde la presentación, desde el armado de la casilla electoral que corresponda, el desarrollo de la votación, el escrutinio y cómputo de los votos que se hayan llevado a cabo, la fijación de los resultados de la elección al exterior de la casilla, después la clausura de la casilla electoral, la lectura en voz alta de los resultados de las elecciones en el Consejo Distrital y la recepción de los escritos de inconformidad y de protesta que se llevan a cabo en cada una de las casillas. Esto lo llevan a cabo los observadores electorales de acuerdo con los términos que les establece la ley en cada uno de los casos. Aquí también mencionamos los visitantes electorales, los visitantes que vienen del extranjero a supervisar o a ver o a constatar los actos que llevan a cabo en las elecciones, que son organismos internacionales, gobiernos de otros estados, de otros países, órganos legislativos, órganos electorales, partidos políticos y organizaciones de otros países que vienen a supervisar el proceso electoral. Entonces, en México les damos la bienvenida a los que vengan y se adecuen a nuestro organismo, a nuestro sistema electoral para poder revisar sin ninguna limitación, pero por supuesto llevando a cabo un registro ante el Instituto Electoral para que estén de acuerdo con ciertas funciones todos
y sepan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Los observadores electorales tienen permitido, por supuesto, conocer e informarse de todo el proceso electoral, ver cómo se lleva a cabo, minuto a minuto, todo el proceso electoral. Y no podrán en ningún caso, por supuesto, intervenir en las actividades de los órganos electorales, no pueden intervenir físicamente en ninguna de las actividades de las elecciones, pero pueden supervisarlas todas. Deben en todo momento actuar conforme a la legislación mexicana en todo lo que estén ellos observando. También veremos que se llevan a cabo las coaliciones electorales, que son esta unión de dos o más partidos políticos que se juntan con el objeto de nombrar un candidato común para cada caso en particular, y de esa manera tener o buscar tener un poco más de fuerza en cada elección, lo cual es la finalidad básica de cada partido político, para tener representación en las elecciones y obtener triunfos electorales. Estas coaliciones pueden ser de carácter total, cuando en cada uno de los distritos electorales se asocian dos o más partidos políticos para participar en el mismo proceso electoral y apoyar a un candidato en común. Entonces, estos partidos se van a agrupar en las 32, se van a unir en las 32 entidades federativas o en los 300 distritos electorales, cuando son cuando son coaliciones de carácter total. Cuando son elecciones de tipo parcial, se agrupan en cuando menos 50% de los distritos electorales en los que vayan a participar, y parciales y flexibles cuando se asocian en cuando menos el 25% de las posiciones electorales que van a discutirse en cada proceso electoral. Estas coaliciones se llevan a cabo mediante un convenio que se suscribe frente al Instituto Nacional Electoral. Los partidos conservan siempre su personalidad propia, a pesar de estar asociados en una coalición, cada partido sigue siendo el mismo partido individualmente. El hecho de estar coaligado con otro partido no cambia su naturaleza jurídica. Siguen siendo una unidad independiente en todo momento y tienen su representación individual frente a las diferentes autoridades electorales, y solamente se juntan para efectos de una elección en concreto, y cada uno conserva, repito, su imagen, su personalidad jurídica propia, sus propios colores, su identificación propia, etc. Una vez que están coaligados sus partidos, deben llevar a cabo un proceso interno para la elección de candidatos que vayan a representarlos conjuntamente en el proceso electoral. Para esto se lleva a cabo una convocatoria en la cual se explica o se establece a qué elecciones se estarán convocando, los cargos que habrán de elegirse en cada caso, los requisitos de elegibilidad particular que habrá que cumplir, las fechas de registro y postulación de candidatos, los documentos que deberán entregar
los interesados en estas coaliciones, en los periodos en los cuales se llevará a cabo los procesos electorales que correspondan, las reglas generales y los topes de campaña que habrán de establecerse en cada caso para fijar la labor de los candidatos en cada uno de los partidos, las reglas generales de los medios de campaña, los métodos de selección para cada uno de ellos, fecha y lugar de la elección correspondiente. Y con estos datos que habrán de presentar ante la convocatoria que acabamos de mencionar, se podrán iniciar el registro de precandidatos para llevar al final de todo este proceso la elección de los candidatos que correspondan a cada partido. Entonces, digamos que deberán celebrar los actos de pre-campaña. Aquí, cuando hablamos de campañas y pre-campañas, aun cuando son actos jurídicos o momentos jurídicos diferentes, todos son sustancialmente iguales en cuanto a que están buscando la obtención del título de candidato del partido a un cargo determinado, sea de diputados, de senadores o de presidente de la República. Estos son los cargos a los cuales estarían buscando la candidatura, y las precampañas se llevan a cabo para efectos internos del partido político, para obtener del partido político el título de candidato a un cargo de elección popular. Habrá que llevar a cabo primero los cargos de pre-campaña para poder ser electo por los funcionarios, perdón, por los representantes del partido político y sus militantes, para ser nombrado por todos ellos o electo por todos ellos como candidato al cargo correspondiente. Esos procesos internos para la selección de candidatos se llevan a cabo mediante estos mecanismos que estamos aquí describiendo. Entonces, el partido morado, digámoslo así, para seleccionar sus candidatos, lleva a cabo anuncios que habrán de dirigirse a los miembros del partido político, en el cual estos precandidatos hacen un coqueteo completo a estos integrantes del partido para buscar que ellos finalmente les den su apoyo para ser candidatos al cargo de elección popular que corresponde. Para la elección de un candidato a la presidencia de la República o una autoridad legislativa, es decir, para cualquiera de las dos cámaras, habrá que llevar a cabo estas pequeñas campañas para obtener la simpatía de los miembros del partido, que los designen al final del proceso como el candidato a diputado federal o local que será electo en la elección que corresponda. O en su caso, para la elección de diputados o de senadores o de presidente de la República. En todos los casos es el mismo proceso. Existe una diferencia muy importante en cuanto a los plazos que tienen estos precandidatos, las cuales aquí marco cuáles son los plazos que se requieren para el ejercicio de la precampaña. Para ser presidente de la República se requiere un plazo máximo de 60 días en cada partido, y para diputados de 40 días. En fin, estos plazos hay que tenerlos en cuenta siempre.
Aquí pueden ver ustedes el mecanismo para llevar a cabo este sistema que a más tardar el mes de octubre del año previo a la elección deberán llevar a cabo ante el Consejo General del Instituto quien estará asistido por la Unión Técnica de Fiscalización para determinar cuál será el monto máximo de gastos que podrán gastar los candidatos o los participantes en el proceso de pre-campaña para llevar a cabo el nombramiento que estamos mencionando como candidato del partido a la elección correspondiente. Cuando un precandidato incumpla con la obligación de obtener la mayoría de votos para fungir como candidato, pues pierde su registro y no puede estar más como precandidato para efectos de la comunicación pública y perderá su candidatura, por supuesto. Los candidatos serán registrados el año de la elección presidencial, serán registrados entre el 15 y el 22 de febrero del año que corresponda al cargo que están buscando y serán registrados mediante el Consejo Distrital para el cargo de diputados por mayoría relativa o de senadores por mayoría relativa. Y en el caso del Consejo General para presidentes, diputados y senadores de representación proporcional, también deberán llevarlo a cabo mediante esos mecanismos. Los candidatos deberán registrarse entre el 22 y el 29 de marzo del año que corresponda a la elección para tener cumplido el requisito de haber cursado frente a todos los integrantes del partido, haber llevado a cabo esta labor de coqueteo para que estas personas los puedan votar como el candidato que corresponda a la elección correspondiente. Ya que hemos elegido a los candidatos, se iniciarán las campañas electorales, que vamos a ver que son como las precampañas, pero ya son con el carácter oficial de candidato. El que está llevando a cabo una campaña electoral ya es candidato del partido a la función electoral que corresponda. Y a partir del día siguiente al de su registro como candidato, inician ahora sí el coqueteo frente a todos los electores, pidiendo su voto y su apoyo mediante su voto. Las elecciones presidenciales y las legislativas federales, estas durarán 90 días y las elecciones intermedias, es decir, de diputados, estas durarán 60 días. Como ustedes ven, es un plazo muy largo. 3 meses de campaña electoral es una barbaridad. Es demasiado tiempo. Son tiempos en los cuales estamos los votantes en nuestro domicilio o en nuestro trabajo normalmente, pero tenemos un bombardeo de spots y de anuncios publicitarios de día y de noche en todos los medios de comunicación. Vemos
campañas electorales de todos que dicen lo mismo, todos son los mejores del mundo para ese cargo, merecen tener todo nuestro apoyo, nuestra consideración, porque sin ellos el país sería otro. Es lo que dicen todos, ¿verdad? Pero pues vemos que es un poco más de lo mismo en cada campaña y lo que hacemos nosotros es sufrir en el tiempo de campañas todos los medios de comunicación, el radio, la televisión, internet, todos los medios están totalmente volcados a esto. Y al día de hoy no recordamos mayormente las campañas electorales que llevaron a cabo por ejemplo, en la elección de 2016 o de 2021, 20. No nos sacamos de ningún spot publicitario, pero nos bombardearon con literalmente millones de spots publicitarios para cada elección, que ya nosotros ni siquiera nos acordamos de qué es lo que decían, qué es lo que decía el candidato a diputado de nuestro distrito electoral, no sabemos ni cómo se llamaba el diputado. Es un ejercicio muy interesante tratar de recordar, cada uno de ustedes, trate de recordar cómo se llama su diputado local, su diputado federal. El diputado federal que está en su distrito electoral. ¿Cómo se llama? ¿Quién era el suplente? ¿De qué partido es? Y no digamos en qué discusiones han intervenido respecto de la Cámara de Diputados, por ejemplo, los senadores, en qué discusiones han intervenido y por qué, cuál fue el sentido de su voto. Esta información que debemos nosotros tener aquí en la mano todo el tiempo, no la recordamos. Y es una pena, pero eso nos pasa a los mexicanos, realmente casi a todos. No sé cuál es nuestro distrito electoral, quién fue nuestro diputado electo, quiénes son los senadores. El día de la jornada electoral tal vez sepamos quién era, pero ya pasado un tiempo no tenemos ni idea de quiénes, ni tampoco cómo están gobernando. Lo cual es muy triste y de preocuparse, el no tener al cabo de un tiempo noticia de este personaje tan importante como puede ser nuestro diputado local o federal. A partir del siguiente de su registro como candidatos, inicia el periodo de campaña que ya mencionamos ahorita para cada una de las posiciones de diputados y senadores. Vamos al siguiente, por favor. Y en esta época se establecen en el Instituto Nacional Electoral los topes máximos de gastos de campaña que podrán ejercer cada uno de los candidatos para la promoción de su voto, de su partido, y cómo funciona este proceso. El equivalente al 20% del financiamiento público de las campañas establecido por línea al principio del proceso electoral es la cantidad que el candidato a la presidencia podrá gastar en su campaña electoral. Siempre, este porcentaje siempre es rebasado por los partidos o los candidatos de una forma irrazonable e inexplicable, pero cada candidato siempre excede estos gastos. Esta regla es una obligación de siempre en México y frecuentísimamente los candidatos y los partidos
sobrepasan estos límites. Entonces, es decir, gastan más dinero de lo que deberían de gastar. ¿Y qué sucede? Pues nada, como todos sobrepasan sus gastos, pues es muy difícil ponerle a uno, hacerlo a uno responsable cuando los demás también son responsables. El tipo de gastos para los diputados es uno, el de senadores es otro, y el de candidatos a la presidencia es otro. Cada quien tiene su tope máximo de gastos de campaña, para el cual debieran ajustarse y sujetarse todos los candidatos en este proceso, pero resulta ser que todos nos sobrepasan de una manera o de otra, y estas son las cosas que nos hacen estar finalmente, o sea, no progresar a un sistema de una democracia libre y abierta verdaderamente, cuando los partidos y los candidatos siempre sobrepasan los límites que tienen para desarrollar su campaña electoral. Esto es muy triste, la verdad. Aquí hablamos de la integración de los órganos electorales, como son los consejos distritales, los consejos locales y distritales, se deben desarrollar conforme se establece en este cuadrito, y estos consejos deberán sesionar por lo menos una vez al mes y levantar, por supuesto, una minuta de las sesiones que correspondan para estar en los términos de la legislación federal de la República. Asimismo, en las oficinas municipales del Distrito de Electoral deberán llevarse a cabo estas sesiones y después llegamos al tema de las mesas directivas de casilla. Las mesas directivas de casilla son la representación ciudadana en las elecciones, se materializan en realidad por las mesas directivas de casilla. Son otras organizaciones en las cuales hemos participado todos, o casi todos, en el pasado, representando algún partido o algún candidato, etc. No sé si ustedes han estado en alguna mesa directiva de casilla, o algunos sí o algunos no. ¿Alguien me puede decir si ha participado en alguna elección? Marifer. Marifer. Hola, buenos días a todas y todos. Sí, justo cuando cumplí 18 años participé como escrutadora en una mesa directiva de casilla. ¿Y cuál fue tu Eh, experiencia? pues fue muy buena, la verdad. Todavía no era elección concurrente aquí en Chiapas. Uh-huh. Fue una elección de Diputación Federal, si no me equivoco, en 2015. Uh-huh. Y pues fue el primer acercamiento que yo tuve propiamente con el tema electoral y dentro de todo me llevé una buena impresión. Más allá del tema de la organización de la elección, creo que fue bueno porque a diferencia de las elecciones municipales, que en momentos se ponen pues más competidas o ya por ahí hay otro tipo de temas que pues dentro de la competitividad originan otro tipo de problemitas. En la ocasión en la que yo participé, pues fue todo sin ninguna incidencia, ¿no? Entonces fue una buena experiencia la que tuve y ha sido la única vez que he participado dentro de una mesa directiva de casilla. Eso es. Pues te felicito, fíjate que la mesa directiva de casilla es la autoridad máxima ya de la elección y está compuesta, como tú lo puedas decir también, por los miembros de la comunidad de alrededor de la casilla. Está el señor de la tiendita, todos los que viven alrededor de la casilla están ahí representados físicamente. Está el compadre del señor, o sea, todos son conocidos,
y el ambiente que se respira es un ambiente de cordialidad y de paz y de tranquilidad del día de la elección, cosa que no pasaba desde siempre en México. Recuerden que en México antes de todos estos mecanismos era un conflicto brutal en cada elección, se robaban las urnas, había violencia, en fin. Hoy ya se respira un aire totalmente distinto, es un ambiente de cordialidad y de organización sobre todo, muy agradable, y creo que es una cuestión que deberíamos de vivir todos algún día en nuestras actividades periódicas, ¿no? Ir a una elección, formar parte de una mesa directiva de casilla, es una actividad muy importante y creo yo que es muy benéfica para todos vivir que las cosas pasan así realmente en México. Las mesas directivas de casilla se integran en México por un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes generales. Estos son los miembros de la casilla. Es un órgano conformado por ciudadanos de la región, que todos se conocen entre sí, y a los cuales se les otorga el beneficio o la función de recibir la votación y contarla debidamente y transmitir las impresiones al Consejo Distrital correspondiente al final de la elección. Cuando hay elecciones concurrentes, se establece una mesa adicional, la mesa única, y para ello se nombra a un secretario y a un secretario adicional en cada una de las mesas. Y la sección electoral puede tener un límite de 3,000 electores en cada caso. Vamos adelante, por favor. El día de la jornada electoral también forman parte de todo este proceso los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla. Cada mesa directiva de casilla tiene la presencia de un representante de cada partido político o de los candidatos independientes, en su caso, que estará en la mesa directiva correspondiente. Aquí hablamos de los representantes de los partidos políticos que deberán actuar como representantes de la mesa directiva. Esos deberán estar ahí, deberán ser nombrados desde 13 días antes de la elección. Cada partido nombra a su representante en cada casilla, se registra como tal y pueden comparecer el día de las elecciones ante la mesa directiva de cada casilla con la representación de su partido. ¿Qué utilidad tienen los representantes de los partidos en las mesas directivas? Pues nada más supervisar que todo se lleva a cabo de acuerdo con lo que la ley establece. No tienen ninguna función o ninguna autoridad adicional a eso. Pueden revisar todo lo que quieran revisar de la casilla, pero su función no es como una autoridad adicional en la casilla, sino pueden supervisar en todo momento que lo esté llevando a cabo en ese lugar se lleva a cabo de acuerdo con lo que la ley establece. Se podrá acreditar a un propietario y a un suplente en cada caso, y ellos están ahí pendientes de lo que está pasando, representando su partido, viendo que la votación se lleva a cabo en forma ordenada y pacífica. Uno más, por favor. Con las siguientes atribuciones. Pueden participar en la instalación de cada casilla. ¿Qué es la instalación de la casilla? Pues el modo en el cual llevan a cabo
el armado de las mamparas, en su caso, de las casillas, de las cajas y sectores de robots en particular. Tienen que armar todo esto. Ellos pueden estar al pendiente de este armado para supervisar que no haya casillas cargadas de votos antes de iniciar la elección y cosas como esta, ¿no? Esto se lleva a cabo con plena transparencia. Entonces, vigilarán el armado de las casetas, de las mamparas, de las cajas, de la sección de votos en particular. Y al final de la elección podrán acompañar al presidente de la casilla a el distrito correspondiente a entregar el paquete electoral para ver que en todo momento esté el paquete a la vista, que no sea alterado de ninguna manera, en fin. Esta labor que es muy importante de cada partido, la puede terminar el día, el momento que se entrega la urna, la casilla, pues, el material de la casilla en el distrito electoral correspondiente, y ahí pueden confirmar que no pasó nada, que todo estuvo de acuerdo con lo que la ley establece, que no hubo casillas cargadas de votos, y tampoco sacaban votos de las casillas, en fin, que estén totalmente inviolados los materiales electorales. Esta es la función básica de estos señores. El día de la jornada electoral, aquí empieza realmente ha llevado a cabo ya, llevan aquí meses en todo lo armado de la cultura electoral, digamos, llevan meses trabajando en esto para llegar a este día, que es la jornada electoral, que es la fecha en la cual es la feria de la democracia, digo, la fecha en la cual los mexicanos salimos a la calle a emitir nuestro voto, de acuerdo con la ley, con lo que la ley nos establece. Llegamos a la jornada electoral y nos encontramos primero con las boletas electorales que están ahí. Desde días antes están las boletas electorales que ya se han entregado a los presidentes de los partidos, a los presidentes de las casillas, ya se ha entregado el material para elección, que está compuesto por las boletas electorales, una serie de materiales para escritorio, la lista general de electores, quiénes van a acudir a votar a cada casilla, etcétera. Eso se dan desde 15 días antes de la elección, ya tienen su material cada presidente de la casilla, y el día de la jornada electoral se inicia tomando en cuenta las medidas de seguridad que se tienen que tener. El día de hoy son diferentes a las anteriores porque ya el día de hoy hay mecanismos de salubridad muy elaborados, muy bien diseñados para asegurar que la jornada electoral no sea un punto de contagio del famoso virus que estamos ahorita todos huyendo o padeciendo. Ya se presentó en la última elección una presencia de todos estos mecanismos de salubridad para que pudiéramos entrar a las casillas y no hubiera contactos físicos muy cercanos con otros vecinos, para poder tener todos un espacio de limpieza, digamos, ¿no? También aquí les presento las mamparas se van a armar en cada una de las casillas, las cajas de todos los votos también se van a armar desde cero, y existe el famoso plumón, café para marcar el dedo pulgar derecho de los votantes después de la votación, para que estos no puedan votar en otra casilla el mismo día y para demostrar que ya votaron debidamente. Este líquido indeleble que tarda como entre 2 días, como 2 días en quitarse de la mano,
y está compuesto con una serie de materiales y de sustancias que permiten su limpieza después de 2 días más o menos, pero que esta mancha permanece para evitar que los votantes puedan votar en otro día. También se entregan aquí las boletas que habrá que tener en cuenta para el día de la elección. Porque muchos decían o dicen de repente, es que ya están las boletas marcadas, no se puede borrar, etc. Entonces, para que no haya ninguna discusión sobre eso, a cada quien entregan una boleta para cada elección, que puede estar, viene del fajo que viene en la casilla para cada una de las elecciones, y el votante le puede cruzar con su propia pluma o bien usar el plumón que les dan en la casilla. Cada quien puede votar con lo que considere que es importante para él. Si me gustaría votar con mi propia pluma, pues yo llevo mi pluma y la uso en mi elección para cruzar mi boleta. Y pues tengo derecho a hacerlo. Este material que es a prueba de, teóricamente, está hecho a prueba de cualquier alteración. Son boletas impresas en papel seguridad, que no puede ser violado fácilmente. Entonces, esto debe tener, de estos se componen los materiales electorales. Ahora, para la emisión del voto en cada casilla, la casilla debe instalarse a partir de las 7:30 de la mañana. Inicia el proceso de armado de la casilla electoral. En este momento están en la casilla electoral el presidente de la casilla y los funcionarios de casilla solamente, y arman su casilla, arman sus urnas electorales, las mamparas de división de los espacios, etcétera, para que a las 8 en punto de la mañana puedan estar con la casilla armada y abrir la puerta para que ingresen los votantes a ejercer su derecho de voto. En este momento ya está instalada la casilla completa y empiezan a ingresar los votantes. Tienen una fila atrás, afuera, donde van entrando de uno por uno los votantes, y para sufragar su voto deben en primer lugar entregar su credencial para votar al secretario de la casilla, quien recibe la credencial y revisa que en el listado de electores aparezca el nombre del votante y la fotografía de su credencial para votar. Supongo que sea la misma credencial para votar, y entonces pasa el votante al interior de la casilla, donde recibe las boletas que deberá cruzar en cada caso, porque puede haber elección para presidente, tendrá una boleta para presidente. Si hay senadores y diputados, también tendrá una boleta para senador y una para diputados. O sea, cada boleta para cruzar en cada elección. Recibe sus boletas y pasa al lugar donde debe ejercer su voto, y ahí en secreto cruza la boleta según su conveniencia, según su intención de voto, dobla la boleta normalmente en 4 y la introduce en la urna correspondiente. De ahí sigue el proceso, y en la siguiente ventanilla le van a marcar el dedo con la tinta indeleble, esta famosa, le van a regresar su boleta, digo, su credencial para votar ya marcada de que ya ejerció su voto, y entonces podrá abandonar la casilla libremente. Es el proceso que debe llevar a cabo todos los votantes. Si ustedes recuerdan, en la elección de hace 2 años, así se llevó a cabo en todos los casos.
Si hubiera un comentario de alguno de ustedes, por favor, háganmelo saber. O sería interesante saber si hubo algún desacuerdo, alguna complicación, algún punto de incertidumbre en el ejercicio de su voto, si todo transcurrió en paz y tranquilidad. Eso fue mi caso, se los platico, pero si alguno tiene algún caso diferente que platicar, sería interesante saberlo ahorita. A las 18 horas, o sea, a las 6 de la tarde, se cierra la casilla. Por supuesto, si hay una fila todavía, si hay personas formadas en una fila pendientes de entrar a la votación, pues hay que contar hasta qué personas estaban en la fila formados y ahí se hace un corte, digamos, para que de ahí para atrás, o sea, en sucesivo no se puede formar nadie, y ahí sabemos quién estaba formado a las 6 de la tarde, para que hasta esas personas puedan entrar todavía a ejercer su voto. Y el que llega a las 8 de la noche, pues ya no puede votar, ¿verdad? O sea, estaba abierto de 8 a 18 horas, o sea, 10 horas estaba abierto el voto. Las personas que sigan en la fila, les repito, todavía podrán ingresar a ejercer su voto, y al final de esta fila ya no habrá ningún votante nuevo, y el cierre de la votación se lleva a cabo y se anota en el acta de escrutinio y cómputo, se llama acta de escrutinio y cómputo del voto. Este documento es el documento más importante de la jornada electoral, ya que aquí se contienen todos los datos de la elección. Los miembros de la mesa directiva deben llenar esa acta con todo cuidado y deberán decir quién votó, cuántos votaron, de qué hora a qué hora, cuáles incidencias hubo, cuántos documentos de queja se presentaron durante la jornada electoral, etcétera. Esto se llevará a cabo en el acta que va a tener finalmente la contraria de todos los votantes. Y entonces llevaremos a cabo el escrutinio y cómputo de la votación. Es el procedimiento por el cual los integrantes de la mesa directiva determinan el número de electores que votó en la casilla, el número de votos emitidos en favor de cada partido político o candidato independiente, el número de votos nulos que se llevaron a cabo y el número de boletas sobrantes de cada elección. Para esto, vamos a hacer mismo, ¿sí? Se inicia la labor de escrutinio y cómputo. En primer lugar, lo que hay que hacer es ver qué votos sobraron. Para la elección de presidente, por ejemplo, aquí sobraron 65 votos. Entonces, a las 65 casillas de boletas que quedaron sin cruzar, sobraron, hay que inutilizarlas. ¿Cómo se inutilizan? Pues con una marca en la boleta que establezca que esa boleta fue cancelada por falta de uso, ¿no? Por boleta sobrante. Después habrá que hacer el recuento, el conteo de las boletas. Entonces, se sacan los votos de la casilla, de la urna, se le enseña a los votantes que no quedó ningún voto en la cajita, entonces ya se desarma y se desecha la urna. Y aquí en la mesa están todos los montones de boletas, que hay que separarlos por color de partido, ¿eh? Los partidos verdes, los rojos, cada partido tendrá su color. Entonces hay que
hacer bultos de las boletas que van surgiendo en cada color y hay que contarlas 2 veces cada boleta. Eso lo harán los escrutadores. 1, 2, y van ahí checando que estén efectivamente los votos están contando de cada uno de los partidos políticos por cada elección. Porque van a concurrir seguramente la votación para presidente. Vamos a poner un caso extremo. Una boleta para presidente, una boleta para gobernador, una boleta para diputado, una boleta para senador, una boleta para miembros del cabildo, en caso que haya también elecciones eh, de cabildo en cada caso. Entonces, cada una de estas boletas, cada una de las elecciones representa una boleta distinta en cada elección. Entonces, habrá que dividirlas todas por colores y por marcas, para que sepamos cuáles son las boletas de diputado, cuáles son de senador y cuáles son de gobernador. Y se irán contando de una por una, en presencia de todos, los representantes de los partidos, viendo con mucho cuidado qué boleta se consideró nula y cuál se consideró válida y para quién se anotó. ¿Me explico? Si esta boleta es para el partido, para el PAN, por ejemplo, tienen la cruz, o sea, el símbolo de voto en el recuadro correspondiente, y para quién va a contar esa boleta. Así con todas las boletas. Y una vez que se ha llevado a cabo esta función, todo en cada momento se va anotando todo en el acta de escrutinio y cómputo. Ya que se tienen los votos contados de esta manera, se empaquetan estas boletas en un paquete particular donde está la lista de la jornada electoral, más todos los documentos de todas las boletas correspondientes, anotaron los resultados, en fin. Se hace un paquete de toda esta papelería y se integra lo que se llama el paquete electoral. Es donde están las actas, las boletas, las incidencias, etcétera. Todos esos documentos que forman parte de la documentación que lleva a cabo durante la elección se agrupan en un solo paquete que se llama paquete electoral. Y no está listo este paquete, hasta arriba se pone el acta electoral, el acta de escrutinio y cómputo, y entonces se puede mandar a entregar al distrito correspondiente. Y aquí se empiezan en el caso de que hubiera una coalición para la elección de gobernador, por ejemplo, pues los votos de las coaliciones se anotarán ahí también mismo, ahí mismo se incluirán los votos de las coaliciones, etcétera. Esto es el procedimiento de escrutinio y cómputo que acabamos de mencionar. Aquí está el secretario haciendo sus cuentas. El primer escrutador cuenta 2 veces cada boleta. Esos son los procesos que se llevan a cabo para la contabilidad de las elecciones. Recuerden que este proceso, que se ve aquí muy sencillito, del 1 al 5, es lo que significó un paso muy importante de los mexicanos para que tuviéramos nosotros en nuestras manos, a nuestro cargo, el conteo de las elecciones nacionales. Se llevan a cabo a través de un recuento sencillito, pero antes no se llevaba a cabo así. Este sistema, que fue diseñado por los mexicanos y para los mexicanos, es lo que constituye hoy el quehacer del Instituto Nacional Electoral.
¿Cómo sabemos que el voto es válido y que el voto es nulo? Bueno, voto válido será aquel que se encuentra, que tiene una marca en el recuadro del partido político correspondiente, una marca. ¿Qué marca? Puede ser una crucecita, un tache, una bolita, una happy face, una sonrisa, lo que ustedes quieran. Tiene que tener una marca en el logotipo del partido correspondiente. Eso es lo que la ley establece que es un voto válido. Y la ley establece que un voto nulo es cualquier que sea diferente a lo que dijimos anteriormente, que se ha emitido en forma distinta a lo que dijimos anteriormente, y también puede haber votos en favor de candidatos no registrados. Hay un cuadrito especial en la boleta que dice voto en favor de candidatos no registrados. Que esto, en mi opinión, no existe, ¿eh? Es decir, imposible de realización. Porque votar por alguien que no es un candidato registrado, pues no es un candidato. Para ser candidato está registrado como candidato. Si hicimos votos para candidatos no registrados, pues no son candidatos. ¿Me explico? Es como una contradicción natural, pero bueno. Cualquier voto que se haya anotado en este cuadrito, en ese cuadrito de la boleta que dice votos no registrados, candidatos no registrados, habrá que contabilizarlos por separado. Entonces, ya tenemos de acuerdo con lo que nos dice la ley, podemos determinar cuáles son los votos válidos, los votos nulos u otros votos. De acuerdo con lo que está aquí en este cuadro mencionado. Después de eso se lleva a cabo la clausura de la casilla y se lleva a cabo el envío de los paquetes electorales al distrito electoral correspondiente. En este momento, ya son las 12 de la noche probablemente, se acaban de contar los votos y armar los paquetitos, etcétera. Salen los miembros de la casilla, que pueden ir todos con todos los representantes de los partidos, también pueden asistir a la entrega de los paquetes al distrito correspondiente. Ahí llegan todos, se forman en la entrada, se bajan con su paquete electoral y lo presentan, les da en el centro de recepción de votos, se entregan un recibo con nombre, fecha, hora, etcétera, de la recepción del paquete. Les entregan al presidente y a los que hayan asistido este recibo, y ahí se terminó la labor de la mesa directiva de casilla. Hasta ese momento, cuando ya se entregó la votación en el distrito correspondiente y acabó la misión de los que estaban en la casilla. Antes de esto, pues sí, hay cosas que hacer, pero a partir de este momento que queda entregado ante el distrito electoral y tenemos el recibo correspondiente, se acabó la función de la elección. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita, alguna participación de alguno de ustedes? En este momento ya se cerró la casilla, se entregó el paquete. Aquí hicimos cuáles son los horarios que se deben entregar en cada caso. Y se inicia el momento de la resolución, de los resultados de la declaración de validez de las elecciones. Bueno, aquí se lleva a cabo en primer lugar el famoso PREP. El PREP, que es Programa de Resultados Electorales Preliminares, PREP, es un sistema que publica los resultados electorales preliminares de las elecciones federales
a través de la captura de los datos de las boletas, de las actas, y se ponen a disposición del público en Internet para ver cómo fue la votación, quién ganó o quién, hasta ese momento, es un recuento provisional. Es decir, todavía puede cambiar, pero aquí está el sistema de votos preliminares y el de conteos rápidos que se pueden llevar a cabo para efectos de tener una idea de cuál va siendo la tendencia de la votación. Finalmente, se tendrá claridad absoluta cuando se lleven a cabo los recuentos en las oficinas del distrito electoral que correspondan. Ahí se llevará a cabo el recuento final de los votos y la publicación de los resultados electorales. Juan Carlos. No se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes a todos los compañeros y a usted, magistrado. Me gustaría mucho que nos diera más claridad entre la diferencia entre conteo rápido y PREP, dado que conteo rápido ha sido un criterio que se estableció prácticamente en la penúltima elección, ha creado mucha controversia contra PREP. O sea, se ha ponderado si es mejor PREP o si es mejor el conteo rápido, cuál nos da un resultado más práctico. Y me parece que los dos medios establecen pues cierta certeza en el trabajo que se hizo durante toda la jornada electoral, pero no dejan de ser elementos accesorios, ya que el resultado final lo sabremos hasta el miércoles cuando se haga el cómputo distrital que concentrará toda la información real y asentada en actas. Eso es correcto. Es correcto. Las anteriores cuentas, el PREP y el conteo rápido, son para tener números acercados a la realidad, pero son todos provisionales. Lo que nos indica el conteo rápido es una orientación de cuál es la tendencia que lleva la elección. Y el PREP es un conteo de la elección completa de una casilla. Pero esto, por supuesto, va a variar cuando el distrito tenga todas sus casillas recontadas, ¿verdad? Entonces, estos elementos, métalo a la anterior, por favor. Estos conteos son para efectos de que nos demos una idea de cómo va la elección, pero todavía son números, una tendencia, es lo que más nos puede decir. ¿Cuál es la tendencia? ¿Quién va ganando? Es como en un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién va ganando? Falta el último minuto, todavía tiene 60 segundos, pero ¿cuál es la tendencia que se presenta de una elección? Entonces, el PREP es un recuento preliminar y los conteos rápidos también son un conteo preliminar. Esos números, por supuesto, nos van a presentar una idea con cierta claridad de cómo vienen los resultados finales, pero habrá que esperarnos al resultado final, que es hasta el miércoles, como acabas de decir tú claramente, Juan Carlos, para tener una certeza de quién ganó o el que perdió en la jornada correspondiente. ¿Sí? Los conteos rápidos son ejercicios estadísticos para pronosticar tendencias, decíamos. Pero estas tendencias siempre requieren de una finalización oficial para hacerse oficiales, ¿no? Aquí
manifiesto cómo es el sistema de recepción de las paquetes electorales que se irán acumulando en el distrito electoral. Por supuesto, como van llegando, pues se puede poner más que en ese orden, ¿verdad? Como van llegando, y se expide su certificado de recibo en cada caso, y el presidente termina con su responsabilidad a la entrega del paquete, no antes, y la correspondiente recepción del recibo correspondiente a la entrega del paquete. Esos son los momentos básicos, ¿no? Antes de eso no se puede considerar que el presidente ya se ha liberado de la responsabilidad de haber sido el depositario de los votos o del paquete electoral mientras no haya sido entregado ante el distrito electoral. Aquí me voy a referir a los cómputos digitales. Ya se llevaron a cabo las elecciones en la casilla electoral, se llevó a cabo todo el procedimiento, y ahora surge la necesidad de llevar a cabo un conteo en el distrito, en el cual habrán de revisarse las boletas, separarse unas boletas de otras y llevar a cabo el conteo final de la elección para presidente, diputado o senadores. Se lleva a cabo el miércoles siguiente a la jornada electoral, a partir de las 8 de la mañana. Es cuando se lleva a cabo este cómputo final. Se llevan a cabo en forma sucesiva e ininterrumpida en todo caso, es decir, estamos recontando, estamos en presencia del recuento general. Este recuento no se puede interrumpir por 3 horas, no, está desde permanente y constante en presencia de todas las personas. Aquí es una senda de negros espantosa. Ustedes imaginarán, los representantes de los partidos políticos tienen en este momento una función muy importante, porque están supervisando que los votos que se hayan emitido el día de la jornada electoral sean contados adecuadamente o sean separados con los que han sido impugnados para contabilizarse particularmente. Y aquí están los representantes de los partidos peleando cada voto que consideran que les corresponde a su partido, y peleando también los que consideran que no son para ninguno de los partidos. Este voto es nulo, este voto es válido, etc. Esto genera una labor muy interesante que es el recuento de votos. Al final de el jueves, hoy es martes, el jueves, haremos una sesión como esta, en la cual nos vamos a dedicar vamos a hacer un ejercicio de recuento de votos. Vamos a tener a la vista una presentación que se trata de calificación de los votos, para que veamos a qué se expone o tienen que llevar a cabo los titulares de las casillas en el último momento. Vamos a revisar ese día una serie de votos que fueron seleccionados de la elección de cuando ganó Peña Nieto la elección. Hubo una serie de votos que se contabilizaron y se llevaron al Tribunal Electoral, porque hasta allá escaló la impugnación llevada a cabo en su momento. Y vamos a revisar las boletas electorales, cada una de ellas, para ponernos de acuerdo por quién querían votar, cuál fue la forma de interpretación de los votos, qué se pensó en cada caso y qué resolvió el Tribunal Electoral en cada uno de los casos. Porque recuerden que la votación es importante, todos los votos que se llevan a cabo
en la jornada electoral y es fundamental la calificación que se haga de los mismos. Entonces vamos a ver nosotros, como si fuéramos los miembros de una casilla electoral, cómo se calificaron los votos, qué características tuvo cada uno de los votos diferentes, cómo se impugnaron, en fin, todo lo que podemos decir sobre las boletas, vamos a ver el próximo jueves, en esta misma sesión. Bueno, aquí me estoy refiriendo en esta gráfica a los conteos distritales. Se llevan a cabo, como decíamos, a partir de las 8 de la mañana del miércoles siguiente al día de la elección, en el cual están presentes los documentos que se utilizaron en cada una de las casillas, cómo se contabilizaron, cuáles quedaron pendientes, cuáles fueron impugnados por los representantes de los partidos, qué se decía en cada caso, etc. Y vamos a ver sobre esto, esta sesión que les platico va a ser interesante, ver qué tanto sucedía en la elección de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué es la última que tengo aquí a la vista? Pues porque en la siguiente elección, que fue en 2018, pues no hubo ninguna impugnación de las boletas correspondientes. Entonces no tengo ninguna evidencia para enseñarles casos concretos, porque no hubo ninguna impugnación de boletas en particular. Entonces no tenemos esa elección. La última que tenemos es la de 2012, donde ganaba la elección Enrique Peña Nieto. Es por eso que nos vamos a referir a esa el próximo jueves. Vamos a ver qué más. Juan Carlos, por favor. Sí, una pregunta con respecto a la diapositiva anterior, magistrado. Plantean que los consejeros en el momento de las sesiones pudieran ser sustituidos. ¿Es exacto esto? ¿O es la vara referente a los representantes? Hasta donde yo tenía y hasta donde me tocó ser en algún momento funcionario en los consejos, nada más estaba permitido la sustitución a los representantes de los partidos políticos, no hacia los consejos electorales. Es correcto. Esta sustitución a la que me refiero aquí debe ser a los representantes de los partidos políticos. Asociaciones políticas. Asociaciones políticas. Es la mano levantada. No se escucha aquí en el micrófono. Perdón, buenas tardes a todas No y te todos. digas asociaciones políticas, pues que es como aparece en tu pantalla. Sí, en un momento lo cambio. Liceda Espinosa, buenas tardes a todas y todos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, los representantes de partidos políticos pues tienen suplentes y propietarios. Sin embargo, también los consejeros, en consejos distritales y municipales, también existen consejeros propietarios y suplentes. Entonces, la misma ley prevé de que en caso de que no se encuentren los consejeros propietarios, puede ser los suplentes, los que ahora sí que válgase la redundancia, los que suplan en el pleno, obviamente previo a acreditación, claro. Puede ser que de ahí resida esta parte que dice que hay que tienen que tener acreditación para una suplencia. Gracias. ¿Me puedes repetir su nombre, por favor? Liceda Espinosa. Lisette Espinosa. Muchas gracias. Déjame poner la presentación. Sí. No. Permítame un segundo, por favor. Espera, suéltalo. No, ahí está. Listo.
Aquí está expresado en el caso del nuevo escrutinio y cómputo de cada una de las casillas. El escrutinio se llevó a cabo al cierre de la elección por cada casilla. Ahí se llevó a cabo el escrutinio y cómputo. Ahora, puede surgir el caso en el que exista un nuevo escrutinio y cómputo, sí, un escrutinio y cómputo adicional. ¿En qué casos se llevan a cabo estos nuevos escrutinios y cómputos? Primero, cuando los resultados de la casilla no coincidan con los números que son parte del resultado de la elección. Segundo, cuando no existan actas de escrutinio y cómputo. Aunque ustedes no lo crean, en muchos casos, bueno, en casos, no puedo decir si son muchos o son pocos, hay casos en los cuales no existe el acta de la jornada electoral, lo cual es verdaderamente un problema, pero debe buscarse cómo llenar esos datos. Entonces, en ese caso, habrá que llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo, lo que ya se autorizó antes. También cuando existen errores o inconsistencias graves en la computación correspondiente. Después, con los votos nulos, el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos, entre los votos entre el primer y segundo lugar, también se requiere hacer un recuento necesariamente. Después, cuando haya casilla zapato, es decir, cuando todos los votos de una casilla son para el mismo candidato. Eso, que era una costumbre que veíamos con mucha frecuencia en las elecciones anteriores al sistema electoral mexicano, que había casillas y casillas y casillas que tenían todas el 100% de los votos por el mismo candidato. Casualmente esos votos siempre eran para el PRI y se ha demostrado que en ninguna casilla electoral puede haber todos los votos para el mismo candidato. Si ese es el caso, se va a casilla zapato, debía recontarse nuevamente para tener una certeza sobre la votación. Aquí expresamos el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Cuando existe la diferencia entre el primer y el segundo lugar sea igual o menor al 1%, habrá que hacer un recuento necesario. Bueno, vamos. Son los supuestos de recuento en la totalidad de las casillas. Vamos a la siguiente. Ujú. Vamos.
Perdón. A ver, vamos. Ya hemos definido ya las impugnaciones de las contras que se han llevado a cabo mediante juicio de inconformidad, las elecciones de senadores. Identidad federativa. Una más, por favor. Y el juicio de inconformidad para las elecciones de presidente. Que deben desembocar siempre en la sala superior del tribunal, así con la nulidad de toda la elección del Consejo General, del Consejo General. Sí. Sí. La impugnación de las elecciones de diputados y senadores mediante el recurso de reconsideración ante el Consejo General o ante la sala regional correspondiente. Sí. Y en este momento se lleva a cabo la designación, la determinación de la elección del presidente de la República, que es se lleva a cabo solamente una vez cada 6 años. ¿Sí? La designación de invalidez de la elección del presidente electo. ¿Sí? Ya. Hasta aquí vamos. ¿Poquito? Ponme la página de los concurrentes, por favor. Listo. Bueno, ese es el sistema de los conteos y recuentos de las elecciones que deberán llevarse a cabo en cada caso. Quiero poner, por supuesto, el micrófono a su disposición para comentar
algún punto que hubiera quedado pendiente de revisar o alguna experiencia personal de cada uno de ustedes o preguntas en lo particular que podríamos hacer en este momento. ¿Algún comentario, Marifer? No, No, maestro, muchas gracias. al contrario. Bueno, estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Seguiremos mañana para revisar puntos concretos de la nulidad de las elecciones y los diferentes sistemas que habrá que analizar en la nulidad de una elección para prepararnos para la elección del jueves, que será donde revisaremos materiales específicos y reales a los cuales se tienen que enfrentar los que contengan los votos, cuentan los votos al final de cada proceso electoral para ver qué votos son válidos, qué votos son nulos y qué es lo que ha dicho el Tribunal Electoral sobre cada uno de esos ejemplos que vamos a presentar aquí. De no haber ningún comentario por su parte, dejaremos aquí la exposición del día de hoy para vernos el día de mañana a la misma hora y en ese mismo canal para continuar con la exposición que hemos estado haciendo. Entonces, de no haber ningún comentario por parte de ustedes, nos veremos el día de mañana a la misma hora, que son las 11 de la mañana. Una pregunta, magistrado. ¿Será el mismo link con el Sí. que entramos hoy? Sí, la misma página. Ok. Mismo lugar.